Melusina, la mujer serpiente. En el corazón del medievo europeo, cuando las cruzadas abrían caminos entre Oriente y Occidente, y las familias nobles competían por poder, fortuna y linaje, surgió una de las leyendas más duraderas del occidente francés: la historia de Melusina, la mujer serpiente. No fue solo un relato fantástico, sino un símbolo de identidad para una de las casas más poderosas de su tiempo, los Lusignan, cuyo nombre aún resuena entre los castillos del Poitou. El siglo XIII era un tiempo en el que las fronteras entre lo real y lo sobrenatural eran difusas. Los cronistas hablaban de milagros con la misma naturalidad con que describían batallas, y los pueblos se aferraban a historias que explicaban lo inexplicable. En ese contexto, los Lusignan no solo fueron guerreros y señores feudales, sino también herederos de un mito. Ellos afirmaban descender de una mujer con dones extraordinarios, capaz de levantar fortalezas en una sola noche: Melusina. La leyenda contaba que, siglos atrás, un joven noble llamado Raimondín de Poitou se internó en un bosque tras un accidente de caza. Confuso y herido, encontró a una mujer de belleza desconocida junto a un manantial. Se llamaba Melusina, y su voz, decían, sonaba como el agua que corre entre las piedras. Ella lo consoló, lo curó y le prometió prosperidad y gloria si aceptaba un único compromiso: nunca debía verla los sábados. Raimondín, maravillado, aceptó sin dudarlo. Pronto se casaron y se establecieron en Lusignan, donde la fortuna pareció sonreírles desde el primer día. Las crónicas medievales cuentan que Melusina poseía el don de construir castillos en una sola noche, y que fue ella quien levantó las murallas y torres que aún hoy se alzan en ruinas sobre el Valle del Bien. Su sabiduría y su serenidad le dieron fama de reina justa, y su linaje creció con rapidez. Tuvieron varios hijos, todos vigorosos, aunque con peculiaridades físicas que despertaban la curiosidad de quienes los veían. El pueblo los llamaba los hijos de Melusina, mitad nobles, mitad prodigios. Algunos tenían dientes afilados, otros una mirada que parecía brillar en la oscuridad, pero nadie osaba cuestionar su origen. El castillo prosperaba, el pueblo florecía, y la fortuna de los Lusignan crecía año tras año. Nadie quería perturbar la armonía que aquella mujer misteriosa traía consigo. Sin embargo, toda historia que nace de un pacto lleva en su interior la semilla de la duda. Raimondín, aunque vivía rodeado de riquezas y amor, empezó a sentir la tentación de descubrir la verdad. Cada sábado, Melusina desaparecía sin dejar rastro, y el silencio de sus aposentos lo atormentaba. Las voces de la corte susurraban que su esposa ocultaba algo terrible, pero él, fiel a su palabra, se esforzaba por no escuchar. Durante un tiempo, la fe venció a la curiosidad, pero en el corazón humano la sospecha es persistente, y en Lusignan, el secreto de Melusina se convirtió en el rumor más poderoso del reino. Durante años, la vida en Lusignan fue ejemplo de prosperidad. Las tierras florecían, los pueblos crecían, y la familia del conde Raimondín gozaba de un poder sin precedentes. Pero entre los muros del castillo, la sombra de la sospecha comenzó a crecer. Nadie había visto nunca a Melusina los sábados. En esos días, se encerraba en sus aposentos y prohibía que nadie la molestara. Las doncellas aseguraban oír un murmullo extraño, como un chapoteo o un suspiro de agua. Algunos criados decían que la señora se bañaba en un estanque oculto, otros que desaparecía del todo. Raimondín, que al principio había aceptado el misterio con amor y respeto, empezó a sentirse inquieto. Los rumores se filtraban entre los sirvientes, y la presión de la nobleza se volvió insoportable. ¿Qué clase de esposa se oculta cada semana?, le preguntaban. ¿Qué clase de hombre guarda silencio ante lo desconocido? La duda lo corrompió lentamente, hasta que una mañana, incapaz de resistir más, rompió su promesa. Aquel sábado, subió en silencio las escaleras del torreón donde Melusina se retiraba. A través de una rendija, la vio de espaldas, sumergida en un baño de mármol. Al principio no comprendió lo que veía. El agua se agitaba de un modo antinatural. Luego, el horror se impuso a la razón. De la cintura hacia abajo, el cuerpo de Melusina se transformaba en una enorme serpiente plateada, cubierta de escamas brillantes que relucían con la luz del sol. No había monstruo en su rostro, sino tristeza. Raimondín comprendió entonces que su esposa no era humana, pero también que no había peligro en ella, solo un secreto antiguo. Avergonzado, se alejó sin ser visto.
Durante semanas fingió ignorar lo ocurrido, pero la imagen lo perseguía. En el fondo Melusina lo sabía. Su mirada se volvió más distante, más melancólica. El silencio entre ambos se hizo pesado, lleno de cosas no dichas. El amor sobrevivía, pero el pacto estaba roto. La traición se consumó una noche de ira. Uno de los hijos de la pareja, Geoffroy Lagrandent, protagonizó un acto violento al incendiar una abadía. Desesperado por el escándalo y el dolor, Raimondín perdió el control y frente a toda la corte acusó a su esposa de ser una criatura demoníaca, revelando el secreto que había jurado proteger. En ese instante Melusina soltó un grito tan profundo que según la leyenda hizo temblar las piedras del castillo. Comprendió que el amor había sido vencido por la desconfianza. No respondió con venganza, sino con tristeza. «Tú rompiste lo que juramos», dicen que murmuró. Luego, ante los ojos de todos, su cuerpo se transformó por completo. Las piernas se fundieron en una cola inmensa y su piel adquirió el brillo del río bajo la luna. Batió unas alas transparentes y antes de desaparecer, dejó tras de sí un viento helado que apagó todas las antorchas del salón. Los cronistas medievales dicen que salió volando sobre el castillo de Lusignan, elevándose hasta perderse entre las nubes. Algunos aseguraron verla llorar, otros escuchar su voz despidiéndose de sus hijos. A partir de esa noche, nadie volvió a verla con forma humana. El castillo, sin embargo, conservó su presencia. Los sirvientes afirmaban que, en las noches de tormenta, un gemido femenino recorría las torres y que en las paredes del baño donde Raimondín la espió, aparecían marcas húmedas con forma de escamas. Cuando murió el primero de sus hijos, el llanto fue tan intenso que todo el valle lo escuchó. Así nació la creencia de que Melusina regresaba cada vez que un descendiente de los Lusignan estaba a punto de morir. Con el tiempo, su figura pasó de ser temida a ser venerada. Ya no la llamaban monstruo, sino la madre de los Lusignan, el espíritu protector del linaje, que lloraba por sus hijos y velaba por su castillo. En Poitou, los campesinos contaban que, en las noches de luna llena, se veía una sombra alada sobre las torres, y que su llanto, aunque triste, no daba miedo, sino compasión. Y así, entre la culpa, el amor y la pena, la historia de Melusina dejó de ser la de una mujer castigada para convertirse en la de una madre que no quiso abandonar su hogar, ni siquiera después de la traición. Como ocurre con muchas leyendas medievales, Melusina no nació de la nada. Su historia se nutre de mitos mucho más antiguos, que circulaban por toda Europa antes incluso del cristianismo. Los historiadores creen que su figura proviene de antiguas divinidades femeninas, asociadas al agua, a la fertilidad y a la naturaleza. En la mitología celta, existían espíritus de los ríos, las náyades, las ondinas que podían adoptar forma humana y unirse a los hombres, siempre bajo una condición. Cuando el pacto se rompía, ellas regresaban al agua, llevando consigo la prosperidad que habían traído. Melusina, en ese sentido, es la heredera de esas antiguas diosas, transformada por la religión y la mentalidad medieval en un ser a medio camino entre lo divino y lo maldito. Pero lo que distingue su historia de otras es el modo en que se convirtió en instrumento político y simbólico. En el siglo XIII, la familia de los Lusignan era una de las más poderosas de Europa occidental. Tenían señoríos en Poitou y en Chipre, y varios de sus miembros participaron en las cruzadas. Para legitimar su poder y su riqueza, y para dar una explicación sagrada a su fortuna, adoptaron la leyenda de Melusina como parte de su linaje. Decían descender de ella, y que por su sangre corría un poder antiguo y misterioso. Los cronistas de la época, como Jean d'Arras, recogieron y difundieron esta historia en manuscritos y romances caballerescos. En sus textos, Melusina no era un monstruo, sino una constructora de imperios. La mujer que levantaba castillos, fundaba ciudades y engendraba reyes. Su imagen combinaba belleza, sabiduría y fuerza sobrenatural, cualidades que los Lusignan querían ver reflejadas en su propio nombre. Así, la leyenda pasó a formar parte de la genealogía oficial de la familia, como si su linaje estuviera tocado por un destino especial. En un tiempo en que la nobleza buscaba justificar su posición por medio de orígenes extraordinarios, Melusina representaba el milagro doméstico, la prosperidad obtenida gracias al amor y la construcción, no a la conquista. Su historia ofrecía una explicación mágica para los logros materiales y políticos de los Lusignan, pero también un mensaje moral. El poder nace de la unión entre la razón y lo oculto, entre la tierra y el misterio. A nivel simbólico,
La leyenda también revela cómo la sociedad medieval veía a la mujer. Melusina es fuerte, creadora y sabia, pero su independencia la condena. Su secreto, su parte serpentina, representa el conocimiento prohibido, la parte de la mujer que el mundo masculino no puede comprender. Cuando Raimondín la espía, no solo rompe una promesa, rompe el equilibrio entre lo racional y lo sagrado. Y en ese gesto, el amor se transforma en miedo y la admiración en culpa. Por eso, más allá del mito, Melusina encarna una idea profunda de la época. La mujer como guardiana del misterio, la portadora de un poder que puede construir o destruir según la fe que se le tenga. Y cuando el hombre, dominado por la sospecha, intenta poseer ese poder, lo pierde todo. El relato de Melusina sobrevivió precisamente porque tocaba algo universal: la desconfianza, el amor, la culpa y el castigo. Y en una Europa donde la religión lo explicaba todo a través del bien y el mal, ella se convirtió en una figura ambigua, ni demonio ni santa, sino símbolo de lo que escapa al control humano. En el corazón de la leyenda, la serpiente ocupa un lugar esencial. En casi todas las culturas antiguas, este animal simboliza el poder de transformación. Cambia de piel, renace, se adapta. Para los pueblos paganos era una figura sagrada. Para la tradición cristiana medieval se convirtió en un signo de pecado y tentación. Melusina, con su cuerpo mitad humano y mitad serpiente, encarna ese choque de visiones, el paso del mundo antiguo al cristiano, la tensión entre lo natural y lo moral. Su forma híbrida representa el conocimiento que el hombre teme, la sabiduría que la sociedad medieval quiso ocultar bajo la palabra misterio. Pero más allá del símbolo, Melusina sobrevivió al tiempo porque su historia fue contada y recontada. Los artistas, poetas y cronistas de los siglos XIV y XV la convirtieron en un personaje literario recurrente. En manuscritos iluminados, aparece con alas y cola escamosa, rodeada de sus hijos, mientras Raimondín la observa con mezcla de amor y horror. En las crónicas, su figura se usa para explicar el origen de linajes nobles o como alegoría moral sobre la traición. Con el paso de los siglos, la historia se expandió más allá de Poitou. En Luxemburgo, la Casa Real adoptó a Melusina como símbolo heráldico. En algunos relatos, se la presenta como el espíritu protector del río Alzette, donde cada 100 años aparece para lamentar su destino. En Suiza y Alemania, su figura se transformó en la de una sirena o ninfa del agua. En todos los casos, la esencia del mito permaneció: la mujer poderosa y sobrenatural, castigada por la desconfianza humana. Hoy, el castillo de Lusignan es poco más que una ruina, pero conserva su leyenda como una sombra viva. Los visitantes dicen que, al caer la tarde, el viento suena entre las torres como un suspiro, y que el eco del valle parece responder con un murmullo. Algunos lugareños aseguran que, en las noches de tormenta, una silueta blanca se alza entre las nubes, con alas translúcidas y rostro triste. No amenaza ni asusta, llora. Los cronistas del siglo XVI escribieron que cada vez que un descendiente de los Lusignan estaba a punto de morir, Melusina regresaba. Su llanto era el anuncio de la pérdida, pero también una forma de permanecer. No lloraba solo por su familia, sino por la traición que la separó de ellos, por el amor que el miedo destruyó. En ese sentido, su historia trasciende la fantasía. Se convierte en una meditación sobre la confianza, la fidelidad y el dolor de lo incomprendido. Hoy, Melusina es recordada no como un monstruo, sino como una figura trágica y luminosa, una mujer que amó, construyó y fue condenada por su diferencia. Su serpiente no representa el mal, sino la naturaleza que no puede negarse, la parte salvaje de la humanidad que la razón intenta reprimir. En los libros de historia, su nombre aparece al margen, entre la fábula y la nobleza, pero en la memoria de Europa sigue viva como símbolo de lo eterno femenino, lo prohibido y lo divino. Cuando el viento sopla entre las ruinas de Lusignan, parece que una voz antigua vuelve a pronunciar su nombre. Melusina no pide perdón ni venganza, solo recuerda. Y quizás, en ese eco, sigue cumpliendo su promesa, porque mientras alguien cuente su historia, ella no desaparecerá. El monstruo del lago Ness. En el norte de Escocia, entre colinas cubiertas de brezo y bosques húmedos que apenas dejan pasar la luz, se encuentra el lago Ness, un cuerpo de agua largo y oscuro,
que ha alimentado una de las leyendas más persistentes de Europa. Con más de 30 kilómetros de extensión y una profundidad que supera los 200 metros, es el lago más grande de las tierras altas y también uno de los más enigmáticos desde el punto de vista geográfico. Su temperatura estable, su sistema de corrientes internas y la turbiedad de sus aguas hacen que cualquier objeto sumergido desaparezca a pocos metros de la superficie. Es, en muchos sentidos, un lugar perfecto para el nacimiento de un mito. Las primeras menciones a una criatura en estas aguas no proceden de viajeros modernos ni de la imaginación popular del siglo XIX, sino de un texto monástico del siglo VII. La vida de San Columba, escrita por el abad Adomnan. En ella se narra cómo, en el año 565, el misionero irlandés Columba, futuro santo de la Iglesia, se encontraba cruzando el río Ness cuando vio a un grupo de hombres aterrados. Uno de ellos había sido atacado por una bestia acuática mientras nadaba. Columba, según el relato, ordenó al animal que se alejara en el nombre de Dios, y la criatura obedeció al instante. Para los cristianos de la época, aquella historia no tenía nada de extraordinario. No hablaba de monstruos en sentido moderno, sino de la victoria de la fe sobre las fuerzas del caos. En el contexto del siglo VI, los ríos, lagos y mares eran considerados moradas de espíritus o demonios, símbolos del desorden natural que la religión debía dominar. El episodio se interpretó como una metáfora de la evangelización, el santo imponiendo el orden divino sobre un territorio aún marcado por creencias paganas. Con el paso de los siglos, la figura de la bestia del río Ness fue asimilándose a las tradiciones locales del norte de Escocia, donde existían desde tiempos antiguos historias sobre criaturas acuáticas conocidas como kelpies. Estas leyendas hablaban de seres capaces de transformarse en caballos o en hombres jóvenes que atraían a los viajeros hacia el agua. Su función, más que la de asustar, era la de advertir. Recordaban los peligros de los ríos profundos y la fragilidad de la vida humana ante la naturaleza. El mito de Nessie, en su origen, fue precisamente eso. Una forma de dar sentido a un entorno imprevisible, un paisaje que impresionaba por su tamaño, su silencio y su capacidad para ocultar. Durante siglos, los campesinos y pescadores de Inverness mencionaron a la criatura como una presencia antigua, ligada al lago más que a las personas. No era una amenaza directa, sino parte del equilibrio del lugar, una fuerza natural que debía respetarse. A diferencia de otras leyendas europeas, el monstruo del lago Ness no nació como historia de terror, sino como una narración religiosa que con el tiempo se transformó en folclore y, más tarde, en objeto de curiosidad científica. Su evolución refleja cómo una sociedad pasa de interpretar el mundo a través de la fe, a hacerlo a través de la observación y la duda. En su recorrido desde el siglo VI hasta la modernidad, el monstruo se convirtió en un espejo de la mentalidad humana, la necesidad constante de creer que, en algún lugar, todavía existe algo no descubierto. Durante siglos, la historia de la bestia del Ness permaneció como una tradición oral, transmitida entre aldeas y familias de pescadores. No fue hasta los siglos XVII y XVIII cuando aparecieron los primeros testimonios escritos fuera del ámbito religioso. Viajeros que cruzaban las tierras altas en dirección a Inverness comenzaron a anotar en sus diarios observaciones curiosas sobre el lago, grandes ondas que se formaban en aguas quietas, objetos que emergían y desaparecían sin explicación, o figuras que recordaban a troncos que se movían contra la corriente. En una época en que la Ilustración despertaba el interés por la naturaleza y la clasificación del mundo, estos informes atrajeron la atención de naturalistas británicos. Algunos los consideraron simples ilusiones ópticas o fenómenos meteorológicos, otros restos de una fauna desconocida. Sin embargo, lo que realmente fascinaba no era la prueba, sino la posibilidad. En una Escocia que comenzaba a integrarse en el pensamiento científico europeo, el lago Ness ofrecía un misterio que ni la razón ni la religión podían resolver del todo. Ya en el siglo XIX, con el auge de las exploraciones y el interés por los fósiles, el mito adquirió una nueva dimensión. Los descubrimientos de animales prehistóricos, especialmente los ictiosaurios y plesiosaurios, dieron a los relatos del lago un aire de verosimilitud. Algunos comenzaron a sugerir que la criatura podría ser un superviviente de la era mesozoica, atrapado en las profundidades desde tiempos remotos. Era la época en que la ciencia y la imaginación caminaban de la mano,
y el monstruo del lago Ness se convirtió en un símbolo de esa frontera borrosa entre ambas. El verdadero cambio llegó en 1933, un año clave para la leyenda. Ese año se inauguró una nueva carretera que bordeaba el lago, lo que permitió que más viajeros y conductores transitaran por la zona. Fue entonces cuando comenzaron a multiplicarse los testimonios. En abril, el periódico The Inverness Courier publicó una breve nota sobre una enorme criatura ondulante que se desplazaba por la superficie del lago. En pocas semanas, el rumor se extendió por toda Escocia, y los periodistas acudieron al lugar. En diciembre de ese mismo año, apareció la imagen que marcaría para siempre la historia del mito, la llamada fotografía del cirujano, atribuida al Dr. Robert Kenneth Wilson. La foto mostraba una figura oscura que sobresalía del agua, con lo que parecía ser un cuello largo y una pequeña cabeza. Se publicó en el Daily Mail y dio la vuelta al mundo. Era para muchos la prueba definitiva de la existencia del monstruo. Durante décadas, esa imagen alimentó la fascinación colectiva. Aparecieron expediciones, documentales y debates en revistas científicas. Sin embargo, en 1994, una investigación reveló que la famosa fotografía era un montaje construido con una maqueta, probablemente elaborada por un empleado del periódico. Aún así, el desmentido no logró borrar la huella del mito. La criatura ya formaba parte de la cultura popular, y el lago Ness se había transformado en sinónimo de misterio, exploración y duda. Lo interesante de este periodo no fue la veracidad de los hechos, sino cómo el siglo XX, una era que se definía a sí misma por su fe en la ciencia y el progreso, revivió una leyenda medieval con más fuerza que nunca. El monstruo del lago Ness se convirtió en un fenómeno mediático global justo cuando la humanidad comenzaba a explorar los límites del conocimiento. El fondo del mar, el espacio exterior, los secretos del ADN. En cierto modo, Nessie representaba la persistencia de una idea muy humana, que el mundo aún no está completamente explicado. Tras la ola mediática de los años 30, el lago Ness se convirtió en un punto de interés internacional. Naturalistas, ingenieros, aventureros e incluso aficionados a la fotografía comenzaron a llegar a Inverness con un objetivo común: encontrar pruebas concluyentes de que algo vivía bajo aquellas aguas oscuras. En 1934 se organizó la primera expedición oficial, patrocinada por el Daily Mail, y a lo largo de las décadas siguientes se sucedieron decenas de investigaciones, cada una más ambiciosa que la anterior. Una de las más conocidas fue la del Loch Ness Investigation Bureau, fundada en 1962 por un grupo de entusiastas británicos que instalaron puestos de observación alrededor del lago. Durante años registraron cientos de informes y fotografías, muchas de las cuales resultaron ser simples engaños o confusiones. Sin embargo, algunos indicios parecían más difíciles de explicar. Movimientos bajo el agua detectados por sonar, grandes burbujas de gas y un par de filmaciones que mostraban figuras alargadas, deslizándose a distancia. En 1972, una expedición conjunta entre varias universidades logró captar en el sonar una forma de varios metros de largo desplazándose lentamente a más de 100 metros de profundidad. Aquello bastó para reavivar el mito y para que los medios volvieran a llenar titulares con el nombre de Nessie. A lo largo de los años 70 y 80, los avances tecnológicos dieron nuevas herramientas a los investigadores. Se usaron cámaras submarinas, grabadoras acústicas y sistemas de radar para cartografiar el fondo del lago. Ninguno de los proyectos ofreció pruebas definitivas, aunque algunos mostraron sombras o figuras ambiguas que mantuvieron el debate vivo. Los biólogos marinos coincidían en que el ecosistema del lago Ness no podría sostener una criatura de gran tamaño sin dejar rastros visibles, cadáveres, huellas genéticas o alteraciones en la fauna. Sin embargo, el atractivo del enigma no dependía tanto de la evidencia como del deseo de descubrir. El fenómeno alcanzó una nueva dimensión con el auge de la televisión y la cultura popular. Documentales de la BBC, National Geographic y Discovery Channel convirtieron la búsqueda de Nessie en un relato global, accesible para millones de personas. En las orillas del lago se levantaron museos, tiendas de recuerdos y miradores dedicados a la criatura. Para los habitantes de la región, el mito dejó de ser una superstición local para transformarse en un motor económico y cultural. El lago Ness se volvió un símbolo de Escocia, un lugar donde la historia, la ciencia y la imaginación se encontraban sin excluirse mutuamente. A partir de los años 80,
el turismo tomó el relevo de las expediciones científicas. Los visitantes llegaban con cámaras y prismáticos, y los relatos de avistamientos se multiplicaban. Aunque muchos sabían que era improbable ver algo, lo importante era formar parte de la búsqueda. El monstruo, real o no, había pasado de ser una amenaza ancestral a un elemento de identidad. Su imagen se imprimía en camisetas, banderas y guías de viaje, demostrando que las leyendas no desaparecen, se adaptan. Así, mientras los estudios científicos intentaban cerrar el caso, la cultura popular lo mantenía abierto. El lago Ness no solo seguía albergando un misterio, sino que había encontrado su verdadero propósito: recordarle al mundo que incluso en la era de los satélites y los laboratorios, la curiosidad humana sigue necesitando historias. Más allá de los avistamientos, las fotografías o las teorías sobre especies prehistóricas, el monstruo del lago Ness tiene un valor que va mucho más allá del terreno científico. Representa una idea profundamente humana: la atracción por lo desconocido. En casi todas las culturas antiguas, el agua simboliza lo oculto, lo que no puede verse ni comprenderse del todo. En Escocia, esa relación es especialmente fuerte. Los lagos y ríos eran vistos como lugares sagrados, donde habitaban fuerzas naturales que el ser humano debía respetar. Nessie, en ese sentido, no es tanto un monstruo como una encarnación moderna de esa antigua reverencia por el misterio del paisaje. El mito también muestra cómo evoluciona la manera en que las sociedades interpretan su entorno. En el siglo VI, la bestia fue entendida como una criatura demoníaca sometida por la fe. En el siglo XIX, como un posible fósil viviente que desafiaba la ciencia. En el siglo XX, como un fenómeno mediático y turístico. Cada época reescribió la historia según sus creencias y necesidades. Por eso el monstruo del lago Ness no pertenece solo al folclore escocés, sino a la historia de cómo los humanos construyen sentido a partir de lo que no entienden. Hoy, el lago sigue siendo objeto de estudio. Las universidades escocesas han utilizado drones submarinos, sonares de alta resolución e incluso análisis de ADN ambiental para investigar su ecosistema. En 2019, un equipo de científicos anunció que no había encontrado restos genéticos de grandes reptiles, pero sí una abundancia de ADN de anguilas. La hipótesis de una gran anguila volvió a aparecer como explicación natural, aunque sin pruebas definitivas. Y mientras tanto, cada pocos años, alguna persona asegura haber visto algo moverse en la superficie. Pero el verdadero legado de Nessie no está bajo el agua. Está en las historias que ha inspirado, en la manera en que Escocia ha sabido convertir una leyenda en parte de su identidad cultural. En Inverness, los niños crecen escuchando el relato como parte de su tradición. Los artistas lo reinterpretan en esculturas y murales, y los visitantes lo buscan con la misma emoción con que se mira el horizonte. El monstruo del lago Ness se ha vuelto un símbolo de permanencia, de ese espacio que queda entre lo real y lo imaginado. Después de tantos siglos, su historia nos recuerda algo esencial: que los mitos no desaparecen cuando se prueban falsos. Sobreviven porque ofrecen algo que los hechos no siempre pueden dar: un motivo para seguir mirando. Y en el caso del lago Ness, mirar significa volver una y otra vez a esas aguas oscuras, esperando que, tal vez, algo se mueva allí abajo, aunque sea solo el reflejo de nuestra propia curiosidad. La Dama de Poveglia. En el corazón de la laguna de Venecia, entre las rutas que conectan el Lido y la ciudad, se encuentra Poveglia, una pequeña isla que, pese a su aspecto tranquilo, ha acumulado una de las historias más oscuras del Adriático. Su superficie apenas supera las 7 hectáreas, y desde lejos solo se distinguen los restos de un campanario, algunos muros derruidos y una vegetación que parece haber reclamado el lugar. Sin embargo, tras esa apariencia silenciosa se esconde un pasado ligado al sufrimiento y al aislamiento. Durante la Edad Media, la República de Venecia era una de las potencias más ricas y densamente pobladas de Europa. Su posición estratégica en el comercio con Oriente la convertía en un punto de intercambio constante de bienes y también de enfermedades. Las epidemias de peste golpearon la ciudad una y otra vez, dejando miles de muertos y forzando a las autoridades a tomar medidas drásticas. Una de ellas fue crear islas de cuarentena, llamadas lazaretos, donde se enviaba a los enfermos para evitar el contagio dentro de la urbe. Poveglia fue una de esas islas. Desde finales del siglo XVIII,
Comenzó a funcionar oficialmente como lazareto, aunque su uso como lugar de aislamiento ya se documentaba desde antes. Cualquier barco sospechoso de traer la peste era obligado a detenerse allí, y los pasajeros eran desembarcados sin posibilidad de volver. En teoría, la isla ofrecía atención médica. En la práctica, era una sentencia de muerte. Los testimonios de la época describen hogueras encendidas día y noche para quemar los cuerpos de los fallecidos, el humo constante sobre el canal y el silencio de los que esperaban su turno. La magnitud del horror fue tal que el suelo de Poveglia cambió literalmente su composición. Excavaciones modernas han revelado que una gran parte de la tierra está formada por cenizas humanas mezcladas con arena. Las estimaciones varían, pero los historiadores calculan que entre 100.000 y 160.000 personas murieron allí entre los siglos XVII y XVIII, incluyendo médicos, monjes y personal sanitario, que también sucumbieron a la enfermedad. Aquel escenario de muerte y abandono alimentó inevitablemente las historias. Los pocos que se acercaban a la isla, barqueros, pescadores o guardias, afirmaban que, en ciertos momentos del amanecer, se podían ver sombras moviéndose entre los edificios vacíos. En Venecia, se decía que las almas de los muertos permanecían atrapadas en los lugares donde habían sufrido. Y Poveglia, el más extremo de todos, se convirtió en símbolo del miedo y la culpa colectiva. Era literalmente la isla donde se confinaba a los olvidados. Con el paso de los años, su fama creció. Ninguna familia quiso establecerse allí, y los propios venecianos evitaban acercarse. Los registros parroquiales muestran que incluso los sacerdotes preferían oficiar los entierros desde la costa opuesta. La isla, que antes había tenido una función práctica, terminó rodeada de supersticiones. No por su maldición, sino por lo que representaba. El recordatorio visible de una época en la que el miedo a la peste superó cualquier compasión. Así nació el escenario perfecto para una leyenda, una historia que no solo hablaba de fantasmas, sino del peso que deja la muerte masiva cuando una sociedad intenta seguir adelante. En ese entorno, entre ruinas, humo y abandono, comenzó a escucharse el nombre de una mujer. La señora del silencio, la dama que muchos aseguraban ver caminando entre la niebla, como si aún buscara una salida del lugar donde todos fueron olvidados. Entre los miles de nombres que desaparecieron en Poveglia durante las epidemias, uno se mantuvo vivo en la memoria popular, el de una noble veneciana que, según las crónicas orales, fue llevada a la isla contra su voluntad. La historia varía según la versión, pero todas coinciden en que pertenecía a una familia influyente del barrio de Dorsoduro, y que, al mostrar síntomas de la peste, fue denunciada por sus propios parientes. En la Venecia del siglo XVII, el miedo al contagio justificaba casi cualquier acto. Los oficiales de sanidad la subieron a una góndola sellada y la enviaron a Poveglia, sin acompañantes ni escolta. Los testigos decían que la mujer rogaba no ser llevada allí. Algunos incluso afirmaron que intentó arrojarse al agua antes de llegar a la isla. Su cuerpo nunca se recuperó oficialmente, pero los pescadores contaban que durante semanas se vieron telas blancas flotando cerca de la orilla, restos de su vestido, y que en las noches sin luna se oían gritos desde las ruinas. A partir de entonces, la historia se fue transformando en leyenda, la mujer que murió sin sepultura y que regresaba cada amanecer a caminar entre los vivos. En el siglo XIX, con el avance de la medicina y la desaparición de los brotes de peste, el lazareto quedó abandonado. Pero en 1922, el gobierno italiano decidió darle un nuevo uso. Las viejas instalaciones se transformaron en un hospital psiquiátrico. La elección de Poveglia no fue casual. La isla, apartada y de difícil acceso, ofrecía un aislamiento perfecto. Oficialmente se presentaba como un espacio de tratamiento moderno, pero los testimonios posteriores revelan una realidad muy distinta: escasez de recursos, abandono médico y un ambiente opresivo que recordaba más al confinamiento que a la sanación. Con la llegada de los pacientes comenzaron a circular nuevas historias. Algunos hablaban de voces en los pasillos, de risas lejanas cuando el edificio quedaba vacío o de una figura femenina que se aparecía en los dormitorios. Los enfermeros y guardias nocturnos afirmaban ver una silueta blanca moviéndose por el antiguo lazareto. Para unos era un producto de la sugestión colectiva. Para otros, la confirmación de que la dama que murió siglos atrás nunca había abandonado la isla. Uno de los relatos más difundidos, recogido en los años 50, es el del médico del campanario. Según la tradición oral, un doctor del hospital, obsesionado con el aislamiento y la locura,
comenzó a realizar tratamientos experimentales con sus pacientes. Se decía que los sometía a terapias con electricidad y medicamentos peligrosos. Con el tiempo, habría empezado a mostrar signos de desequilibrio, asegurando que la mujer vestida de blanco lo seguía constantemente. Una noche, subió al campanario principal y sin decir una palabra se lanzó al vacío. Algunos afirmaban que justo antes de caer se escuchó un grito femenino. Este episodio, aunque nunca documentado oficialmente, consolidó la fama de Poveglia como un lugar maldito. El antiguo hospital, ya de por sí cargado de un pasado doloroso, se convirtió en un símbolo de la decadencia y del sufrimiento que la historia veneciana prefería olvidar. Las ruinas del lazareto se llenaron de inscripciones, muebles rotos y camillas oxidadas, creando una imagen que parecía salida de otra época. Así fue como la historia de la noble asesinada y la del médico del campanario se fusionaron en una sola leyenda. A partir de entonces, la figura de la mujer blanca dejó de ser un alma en pena individual para transformarse en la personificación de la memoria trágica de la isla. La voz de los que murieron sin consuelo, sin nombre y sin regreso. A mediados del siglo XX, cuando el hospital psiquiátrico fue cerrado de forma definitiva, Poveglia quedó abandonada a su destino. El edificio principal se desmoronaba lentamente y la vegetación lo cubría todo, como si la naturaleza quisiera ocultar lo que había ocurrido allí. Sin embargo, su historia ya había dejado una marca demasiado profunda. Los pescadores que faenaban cerca de la laguna comenzaron a relatar nuevos encuentros, esta vez más precisos. Decían que, en las madrugadas de calma, una figura femenina vestida de blanco caminaba lentamente por la orilla, deteniéndose junto a las ruinas del campanario. No emitía sonido alguno, pero su presencia bastaba para que los hombres cambiaran de rumbo. A esa aparición la bautizaron la Signora del Silencio. La Señora del Silencio. No era vista como una amenaza, sino como una presencia inevitable. Los marineros más veteranos la mencionaban con respeto, convencidos de que representaba a todas las almas que habían muerto en la isla. Cuando el agua estaba en calma, algunos aseguraban ver luces débiles en las ventanas del hospital abandonado o escuchar el tintineo del metal en los antiguos pabellones. Las autoridades locales desmentían esos relatos, pero nadie se atrevía a pasar la noche allí. En 1968, el gobierno italiano prohibió oficialmente el acceso a Poveglia, declarándola propiedad estatal. Las razones oficiales hablaban de seguridad. Los edificios estaban en ruinas y el terreno, inestable. Pero la prohibición solo avivó la curiosidad. Con el paso de los años, la isla se convirtió en una obsesión para investigadores, periodistas y aficionados a lo paranormal. A pesar de la falta de permisos, algunos se aventuraban de noche en pequeñas embarcaciones, arriesgándose a las corrientes y a las multas. Muchos regresaban sin haber visto nada, pero todos coincidían en algo: la sensación de aislamiento absoluto, el silencio que domina el lugar. Entre los años 70 y 90, Poveglia se transformó en uno de los lugares más evitados y al mismo tiempo más comentados de Italia. No aparecía en las guías turísticas de Venecia, pero todo el mundo sabía de su existencia. Los niños crecían escuchando que no debía pronunciarse su nombre al caer la noche, y los ancianos del Lido repetían que la Signora camina solo cuando hay niebla. Era una advertencia y una forma de mantener viva la memoria de los que murieron allí. El interés internacional llegó con los programas de televisión y los documentales de finales del siglo XX. Equipos de grabación intentaron filmar el interior de los edificios, aunque la mayoría fueron expulsados antes de lograrlo. Algunas imágenes, difundidas sin contexto, mostraban pasillos inundados, camillas oxidadas y restos de máscaras médicas del siglo XVIII. Eran pruebas de una realidad histórica, pero para el público se convirtieron en iconos de lo sobrenatural. Lo más interesante de este periodo no fue tanto la cantidad de historias nuevas como la transformación del mito en símbolo. La figura de la Dama Blanca ya no era vista solo como un espíritu, sino como una representación colectiva del sufrimiento y la culpa. En una ciudad como Venecia, que durante siglos prosperó gracias al comercio y al control sanitario, Poveglia recordaba el coste humano de esa prosperidad. Era el reverso silencioso del esplendor. Así, mientras las autoridades intentaban mantener la isla fuera del alcance del público, la leyenda seguía creciendo por sí sola. Cada rumor, cada fotografía borrosa, cada relato de un pescador, contribuía a reforzar la sensación de que Poveglia guardaba algo más que ruinas. No un secreto tangible,
sino una memoria que el tiempo no había podido borrar. A diferencia de otras leyendas italianas, la historia de Poveglia nunca se alejó del ámbito de lo tangible. No habla de demonios ni de castigos divinos, sino del miedo humano ante la enfermedad y el abandono. En el fondo, la figura de la Signora del Silencio no representa tanto un espíritu vengativo como el eco de una herida colectiva. Venecia vivió con la peste durante más de 4 siglos, y cada brote obligó a la ciudad a enfrentarse a su propia fragilidad. Los templos, los palacios y las iglesias que hoy asombran al visitante fueron construidos por una sociedad que convivió constantemente con la muerte. Poveglia fue el límite de ese miedo, el lugar donde terminaba la esperanza y comenzaba el olvido. La memoria de la peste dejó una huella profunda en la identidad veneciana. Aún hoy, cada 21 de noviembre, la ciudad celebra la Festa della Salute, una procesión que conmemora el fin de la epidemia de 1630. Miles de personas cruzan un puente provisional sobre el Gran Canal para dar las gracias a la Virgen por la salvación. Sin embargo, en el silencio de Poveglia permanece la otra parte de la historia, la de los que no regresaron, los que fueron apartados y reducidos a ceniza. La leyenda de la Dama Blanca se alimenta de esa ausencia. Su figura simboliza a todos los que quedaron sin voz, a quienes fueron olvidados en nombre del bien común. Con el paso del tiempo, la isla se transformó en un espacio de reflexión sobre la relación entre la historia y la memoria. En los años 2000, algunas propuestas intentaron reconvertir Poveglia en un complejo turístico o en un museo de la sanidad veneciana. Ninguna prosperó. Los venecianos más mayores se opusieron abiertamente, alegando que no debía profanarse un lugar que había sido, durante siglos, cementerio involuntario. El propio ayuntamiento reconoció que el subsuelo está formado en buena parte por restos humanos, y los permisos de construcción se suspendieron de manera indefinida. En la cultura popular, sin embargo, Poveglia adquirió un nuevo papel. Apareció en documentales, novelas y series de televisión, a menudo con un tono sensacionalista. Pero para los historiadores y los lugareños, lo que realmente importa no es si hay fantasmas, sino lo que la historia de la isla revela sobre el miedo y la exclusión. Cada generación ha proyectado en ella sus propias ansiedades. Primero el temor a la peste, después el de la locura, y hoy el de la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Actualmente, la isla sigue cerrada al público. Solo investigadores autorizados y algunos técnicos del gobierno pueden acceder por motivos de conservación. Desde los canales cercanos, se la distingue apenas como una mancha verde entre el agua y el cielo. Algunos turistas la señalan desde sus góndolas, sin saber exactamente qué ocurrió allí. Otros, los venecianos de más edad, bajan la voz al mencionarla, no por superstición, sino por respeto. La historia de la Dama Fantasma de Poveglia no es, en última instancia, una historia de terror. Es la historia de cómo un lugar puede concentrar siglos de dolor y convertirse en símbolo de lo que una sociedad prefiere no mirar. Su figura blanca caminando entre las ruinas es la metáfora del recuerdo que persiste, de la humanidad que se niega a ser borrada. Y mientras la isla permanezca cerrada y cubierta por la niebla, seguirá recordando a todos que incluso el silencio puede tener memoria. La sirena de Edam. En el siglo XV, los Países Bajos eran una tierra ganada al mar, un paisaje modelado a base de esfuerzo, diques y canales. Vivir allí significaba convivir con la amenaza constante del agua. Las mareas del Mar del Norte y las tormentas invernales podían borrar en una noche lo que generaciones enteras habían levantado con sus manos. En aquel tiempo, los pueblos de Edam y Volendam en la actual provincia de Holanda septentrional eran comunidades marineras humildes, acostumbradas a reconstruir sus casas tras cada temporal. Pero una inundación particularmente devastadora, documentada por los cronistas de la época, marcaría su historia de una manera inesperada. Esa tormenta, ocurrida a mediados del siglo XV, rompió los diques que separaban el Zuiderzee del interior del país. El agua se extendió por los campos y las calles, arrastrando ganado, barcos y hasta fragmentos de casas. Cuando el mar retrocedió, dejó tras de sí un paisaje irreconocible. Los habitantes salieron a revisar los daños, recuperando lo poco que había sobrevivido. Fue entonces, según cuentan las crónicas, cuando un grupo de pescadores divisó algo que no encajaba entre los restos del desastre: una figura humana, cubierta de algas,
que se movía lentamente entre el barro y las aguas estancadas. Los hombres se acercaron creyendo que se trataba de una víctima más de la tormenta. Pero cuando lograron sacarla del agua, descubrieron a una mujer de aspecto extraño. Su piel estaba pálida por la falta de sol. Su cabello era oscuro y largo hasta las rodillas, y no pronunciaba palabra alguna. Algunos creyeron que era extranjera, otros que el mar la había moldeado de una forma distinta. La llevaron al pueblo para darle cobijo, sin saber quién era ni de dónde venía. Fue entonces cuando la gente comenzó a llamarla la Sirena de Edam, un nombre que no buscaba tanto describirla como dar sentido a lo incomprensible. Durante los primeros días, los vecinos intentaron comunicarse con ella sin éxito. No hablaba ni respondía, pero observaba todo con atención. Los niños la seguían con curiosidad, y las mujeres mayores le ofrecían comida y ropa. A pesar de su silencio, no parecía hostil, solo perdida. Sin embargo, algo en su mirada despertaba inquietud. Pasaba horas mirando hacia el mar como si esperara algo o a alguien. No lloraba, pero se la veía profundamente triste. Con el tiempo, los aldeanos empezaron a creer que esa mujer no pertenecía del todo al mundo de los vivos, y que el mar, de alguna manera, la había devuelto solo a medias. El hallazgo de aquella mujer no pasó desapercibido. En una época donde los rumores viajaban más rápido que las cartas, la historia de la mujer del mar se extendió rápidamente por los pueblos vecinos y alcanzó incluso a los escribas locales. Los cronistas Jan de Hout y Cornelius Aurelius, conocidos por documentar las catástrofes naturales de su tiempo, mencionaron el caso en sus registros. No hablaban de una criatura fantástica, sino de una mujer real, hallada tras la gran inundación que había azotado Edam y sus alrededores. Sin embargo, la manera en que describían su comportamiento, su mutismo, su fascinación por el agua, su resistencia a la vida cotidiana fue suficiente para que la imaginación popular comenzara a llenar los vacíos que la realidad no podía explicar. Pronto, los habitantes decidieron trasladarla a la cercana ciudad de Haarlem, más grande y con mejores condiciones para acogerla. Allí fue recibida por una familia acomodada, que la trató con cierta mezcla de compasión y curiosidad. Las mujeres intentaron enseñarle a hablar, pero nunca consiguieron que pronunciara palabra alguna. Comprendía algunas órdenes simples como sentarse o comer, pero permanecía en silencio, como si su lengua se hubiera perdido junto con el mar. Los vecinos la consideraban una presencia extraña, pero no peligrosa. Su aspecto, siempre limpio pero algo salvaje, y su mirada ausente despertaban en los demás una sensación entre la ternura y el desconcierto. En Haarlem se convirtió en una figura casi doméstica, un ser que todos conocían pero del que nadie hablaba demasiado. La llamaban simplemente la mujer del mar. Durante el día ayudaba en pequeñas tareas, pero por las tardes solía caminar hasta el borde del canal, donde se sentaba a mirar el agua durante horas. Algunos aseguraban que lloraba en silencio, otros que se quedaba inmóvil, como si el reflejo del agua la hipnotizara. Si alguien intentaba alejarla del canal, se agitaba con fuerza y lanzaba gritos que nadie comprendía. Su conducta desconcertaba a los aldeanos, acostumbrados a medir el mundo en términos de fe y pecado. Con el tiempo, comenzaron a surgir interpretaciones religiosas. En una sociedad profundamente cristiana, donde todo fenómeno debía tener un sentido moral, la historia de la sirena fue reinterpretada como una alegoría. Los monjes locales la presentaron como un símbolo del alma perdida, arrancada del mar el pecado y traída a tierra por misericordia divina. Su mutismo representaba la ignorancia espiritual, su llanto junto al canal, el arrepentimiento. Incluso se cuenta que algunos sacerdotes la llevaron a misa, intentando integrarla en la comunidad cristiana. Según las crónicas eclesiásticas, aunque no entendía las palabras, se arrodillaba ante el altar con una serenidad que conmovía a quienes la veían. Sin embargo, para el pueblo, su comportamiento no era tanto religioso como humano. La veían como una mujer marcada por la pérdida. Había sobrevivido al mar, pero no pertenecía a la tierra. Su tristeza constante y su rechazo a hablar hacían pensar que había dejado algo atrás, algo que no podía recuperar. Los pescadores, más supersticiosos que teólogos, creían que si alguna vez el mar la llamaba de nuevo, nada podría detenerla. Por eso algunos le construyeron un pequeño muro de piedra junto al canal, una especie de límite simbólico que impedía que el agua llegara hasta ella. Así, con el paso de los años, la sirena de Edam se convirtió en una figura entre la realidad y el mito.
una mujer que vivía entre los hombres, pero que nunca volvió a ser una de ellos. Su historia comenzó como un hecho extraordinario, pero poco a poco se transformó en una historia colectiva sobre la compasión, el miedo y la frontera entre dos mundos. El del mar, indómito y salvaje, y el de la tierra, ordenado y lleno de normas que ella nunca aprendió a seguir. Con el paso del tiempo, la presencia de aquella mujer se convirtió en un recordatorio constante de lo inexplicable. Los religiosos insistían en ver en ella una lección moral. En sermones y escritos locales, comenzaron a decir que la mujer del mar era una criatura que Dios había rescatado del pecado para mostrar su misericordia. Su silencio era interpretado como castigo por haber vivido fuera de la gracia divina, y su incapacidad para regresar al mar, como prueba de que el alma humana, una vez salvada, no puede volver al lugar del que fue redimida. Estas ideas circularon entre las parroquias de Haarlem y Edam, reforzando el simbolismo cristiano que se superpuso al hecho real. En algunas versiones tardías de la historia, incluso se añadieron detalles que no aparecen en las crónicas originales. Se decía que, cada domingo, la mujer acudía sola a la iglesia, se arrodillaba frente al altar mayor y permanecía allí inmóvil durante horas, observando la luz que caía sobre las vidrieras. Nunca pronunciaba palabra, pero los fieles afirmaban que, al verla, sentían una mezcla de compasión y temor. Era como si su silencio hablara de algo que el resto de los hombres había olvidado: la fragilidad de la vida frente al poder del agua. Pero más allá del discurso religioso, existía también el sentimiento popular. Los aldeanos no la veían como una pecadora ni como un milagro, sino como una mujer que había perdido su hogar. Su tristeza frente al agua se interpretaba como nostalgia. Algunos decían que, al anochecer, se acercaba al canal y pasaba la mano por la superficie del agua, como si quisiera reconocerla. Otros aseguraban haberla oído murmurar sonidos que parecían una melodía sin palabras. Para los pescadores y campesinos, la sirena no era una advertencia moral, sino una historia sobre la imposibilidad de volver a lo que uno fue. Su muerte, según las crónicas, ocurrió en silencio. Nadie sabe con certeza cuántos años vivió entre los habitantes de Haarlem, pero cuando falleció, el suceso no fue recibido con miedo, sino con tristeza. Fue enterrada como una más, envuelta en un simple sudario. Sin embargo, el misterio no terminó ahí. Años después, cuando se realizó una ampliación del cementerio, los trabajadores que debían trasladar los restos afirmaron que su tumba estaba vacía. No había rastro de su cuerpo. Este detalle, tan propio del imaginario medieval, marcó el nacimiento definitivo de la leyenda. Se dijo que el mar la había reclamado, que su alma había regresado al lugar del que nunca debió salir. Esa desaparición le dio a la historia su tono definitivo. No era solo una anécdota, sino una advertencia sobre la frontera entre el hombre y la naturaleza. La sirena de Edam se transformó en un símbolo de la relación ambigua que los neerlandeses mantenían con el mar. Por un lado dependían de él para vivir, por otro lo temían profundamente. La mujer del mar representaba esa dualidad, la vida y la amenaza, el hogar y el peligro. Era, en cierto modo, la personificación de su propio país, una tierra que se había levantado sobre el agua y que, en cualquier momento, podía volver a hundirse en ella. A lo largo de los siglos, la historia de la sirena de Edam sobrevivió a los cambios políticos, religiosos y científicos que transformaron Europa. En los Países Bajos, donde la lucha contra el mar fue siempre una cuestión de supervivencia, la figura de la mujer del agua se convirtió en una especie de espejo cultural. Cada generación reinterpretó su historia según sus propias preocupaciones. Para los cronistas del Renacimiento era una curiosidad natural, para los moralistas del Barroco, una lección sobre la redención, y para los románticos del siglo XIX, una tragedia sobre la nostalgia y la pérdida. Su presencia atravesó el tiempo con la misma persistencia que el mar que la había traído. Durante los siglos XVI y XVII, algunos artistas flamencos y neerlandeses incorporaron su imagen en grabados y tapices. No la representaban como un monstruo, sino como una mujer de aspecto sereno, con los pies descalzos y el cabello húmedo, mirando el horizonte. En la pintura popular se convirtió en un símbolo de la melancolía, de lo que el ser humano no puede dominar ni comprender. Incluso en las colecciones de prodigios naturales tan comunes en la Europa de los museos y los gabinetes de curiosidades, se mencionaba el caso de la mujer del mar hallada en Edam, junto a esqueletos de peces extraños y fósiles marinos. El mito convivía con la ciencia.
sin que uno anulara al otro. En el siglo XIX, cuando la literatura europea se interesó por los relatos de frontera entre lo humano y lo sobrenatural, la historia fue rescatada por escritores holandeses como Jacob van Lennep, que la reinterpretaron como una parábola sobre la soledad. En su versión, la sirena era una mujer atrapada entre dos mundos, el de los hombres, que no la comprendían, y el del mar, que ya no la aceptaba. Esa lectura, más psicológica que moral, permitió que el mito recuperara actualidad. En una sociedad cada vez más urbana y racional, la figura de la sirena recordaba que no todo lo humano puede domesticarse. Hoy, la leyenda de la sirena de Edam sigue viva en la cultura local. En el Museo de Edam, una pequeña exposición recuerda su historia con ilustraciones y copias de las crónicas antiguas. Las escuelas mencionan el relato como parte del folclore regional, y algunos habitantes aseguran que todavía hay un lugar cerca del puerto donde, según la tradición, los pescadores dejaron a la mujer tras rescatarla del mar. Para los neerlandeses, no se trata de una superstición, sino de un fragmento de su memoria colectiva, un recordatorio de su relación eterna con el agua, fuente de vida y de amenaza al mismo tiempo. Más allá de su verdad histórica, la historia de la sirena de Edam se sostiene porque habla de algo universal. No trata solo de una mujer extraña ni de un pueblo piadoso, sino del miedo a perder el lugar al que uno pertenece. La mujer que miraba el canal cada día no necesitaba cola de pez ni canto hipnótico para ser una sirena. Bastaba con su silencio y su añoranza del mar. Su leyenda nos recuerda que los mitos, en el fondo, son la forma en que los pueblos explican aquello que no pueden olvidar. Y mientras existan tierras que luchan contra el mar, su historia seguirá flotando entre la realidad y el agua. El vampiro de Highgate. En la segunda mitad del siglo XIX, Londres era una ciudad que vivía entre el esplendor del progreso y la sombra de la muerte. Las calles estaban iluminadas por farolas de gas, los barrios se expandían con fábricas y comercios, y los cementerios, paradójicamente, se convirtieron en símbolos de modernidad. Las grandes urbes europeas sufrían entonces una crisis de espacio. Las iglesias ya no podían acoger a los muertos, y las nuevas leyes sanitarias obligaron a crear grandes camposantos fuera de la ciudad. Fue así como nació, en 1839, el cementerio de Highgate, uno de los 7 cementerios monumentales del Londres victoriano, pensado para ser tanto un lugar de descanso como un jardín público. Highgate no era un cementerio cualquiera. Situado sobre una colina al norte de la ciudad, combinaba la solemnidad arquitectónica del neogótico con la tranquilidad de un parque inglés. Sus avenidas, flanqueadas por cipreses y hiedras, albergaban mausoleos de piedra labrada, esculturas de ángeles, criptas familiares y tumbas de escritores, médicos y políticos del Imperio Británico. Era un espacio donde la muerte se contemplaba con dignidad, incluso con cierta elegancia. Los londinenses lo visitaban los fines de semana como si fuera un paseo cultural. Sin embargo, esa misma mezcla de belleza y silencio lo convirtió en un escenario perfecto para las historias de misterio que tanto fascinaban a la sociedad victoriana. El siglo XIX fue también la época del espiritismo y del ocultismo, de los experimentos con la fotografía de fantasmas y de los primeros intentos de estudiar científicamente lo sobrenatural. Mientras la ciencia avanzaba con los trenes, el telégrafo y la electricidad, muchos británicos seguían creyendo en presencias invisibles y en la posibilidad de comunicarse con los muertos. Las sesiones de espiritismo eran una moda entre la clase media, y los periódicos dedicaban columnas a los fenómenos paranormales. En ese contexto, Highgate adquirió una reputación ambigua. Era un lugar de paz y belleza, pero también un espacio liminal, una frontera simbólica entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los primeros rumores sobre apariciones extrañas en Highgate comenzaron a circular hacia finales de la década de 1880. Se decía que algunos cuidadores y vigilantes nocturnos habían visto sombras humanas moviéndose entre los mausoleos, figuras altas que se desvanecían cuando se les acercaba. Los relatos eran siempre parecidos. Un hombre alto, envuelto en una capa oscura, que parecía flotar entre las tumbas. A veces se mencionaban destellos de luz o una sensación de frío súbito. Aunque las autoridades no dieron importancia al asunto, los vecinos comenzaron a evitar el cementerio al caer la noche. La prensa popular, que por entonces vivía de los titulares sensacionalistas,
no tardó en amplificar los testimonios. Algunos periódicos menores, como el North London Gazette, publicaron breves notas sobre el espectro de Highgate, aunque sin atribuirle todavía características vampíricas. Para muchos londinenses, aquello era solo una curiosidad más en una ciudad acostumbrada a los crímenes de Jack el Destripador y a los relatos macabros de los callejones del East End. Pero para otros, el misterio del cementerio tenía un atractivo especial. No se trataba de violencia humana, sino de algo más antiguo, más inquietante, que parecía brotar del propio suelo. Así comenzó la leyenda del vampiro de Highgate, antes de que la palabra vampiro siquiera apareciera en las crónicas. Fue el reflejo de una época fascinada por la muerte, obsesionada con el más allá y dispuesta a creer que, en algún lugar entre la niebla y las lápidas, algo seguía esperando. El Londres victoriano vivía en una contradicción permanente. Una sociedad orgullosa de su progreso científico, pero profundamente atraída por el misterio. A mediados del siglo XIX, el movimiento espiritista se había convertido en un fenómeno social que unía a aristócratas, intelectuales y obreros en torno a una misma pregunta. ¿Es posible comunicarse con los muertos? Los periódicos anunciaban sesiones en salones privados donde médiums afirmaban recibir mensajes del más allá. Algunos científicos, como William Crookes, llegaron a investigar el fenómeno con instrumentos de laboratorio. En ese ambiente de curiosidad sobrenatural, Highgate Cemetery se transformó en un lugar ideal para la especulación. Su atmósfera silenciosa, su densa vegetación y la solemnidad de sus mausoleos alimentaban la imaginación colectiva. En esa época comenzaron a multiplicarse los testimonios sobre presencias extrañas. El más antiguo conocido data de 1893. Según el informe, un guardia nocturno empleado por la compañía responsable del mantenimiento del cementerio relató que durante una patrulla nocturna vio una figura alta, vestida con abrigo largo, que caminaba lentamente entre las tumbas. Pensó que era un visitante rezagado o un ladrón de tumbas, algo no poco frecuente en aquellos años, pero al acercarse, notó un olor metálico en el aire y una sensación de frío tan intenso que se le paralizó la respiración. Cuando levantó la linterna, la luz se reflejó en un rostro pálido, casi traslúcido, con ojos que parecían brillar con un tono rojizo. El guardia gritó, y la figura desapareció de golpe, como si se desvaneciera en el aire. El informe se archivó sin mayor seguimiento, pero el suceso quedó registrado en las notas del distrito. A partir de entonces, otros testimonios comenzaron a aparecer, casi siempre con detalles parecidos. En 1896, un sepulturero aseguró haber visto a un hombre alto, de capa negra, observándolo desde la parte superior del Círculo de los Líbano, una de las secciones más monumentales del cementerio. Cuando intentó acercarse, la figura se movió con rapidez entre las sombras y desapareció por un pasillo subterráneo. No hubo pruebas ni huellas, pero los rumores se extendieron por los barrios cercanos de Highgate y Hampstead. Los habitantes, sobre todo los más humildes, empezaron a hablar del ser del cementerio, una especie de guardián oscuro que aparecía solo en las noches frías de invierno. La prensa popular jugó un papel esencial en la difusión del mito. Periódicos como el Illustrated Police News, especializados en historias macabras, comenzaron a publicar artículos breves con títulos impactantes: El espectro del cementerio de Highgate, El guardián de los muertos, o La sombra con capa. Aunque los textos eran escuetos y carecían de fuentes verificables, bastaron para encender la imaginación del público. El Londres victoriano era una ciudad que se alimentaba de rumores. Las historias de apariciones formaban parte de su identidad urbana tanto como las novelas por entregas o las noticias de crímenes. Al mismo tiempo, la figura del vampiro comenzaba a adquirir forma literaria. Autores como Sheridan Le Fanu, con su novela Carmilla 1872, habían llevado el mito a Europa occidental, y los círculos góticos londinenses ya discutían sobre leyendas orientales de criaturas que se alimentaban de sangre. En ese contexto, las descripciones de Highgate, el ser alto, pálido, de ojos encendidos, encajaban perfectamente con la nueva imagen del vampiro que pronto inmortalizaría Bram Stoker en Drácula 1897, aunque Stoker nunca mencionó Highgate directamente. El ambiente que rodeaba la leyenda del cementerio, el miedo nocturno, los informes policiales, el simbolismo de la muerte influyó claramente en su visión del mal moderno. La combinación de miedo y fascinación convirtieron a Highgate en algo más que un cementerio.
Era el escenario de una historia en la que se reflejaban las obsesiones de toda una época. El deseo de explicar la muerte, el temor a la corrupción del cuerpo y la inquietud de que algo, un alma, una energía o un ser desconocido pudiera sobrevivir a la tumba. Cada nuevo testimonio no hacía más que reforzar esa idea, la de que bajo el orden racional del Imperio Británico seguía latiendo una profunda y persistente oscuridad. A finales del siglo XIX, Londres era ya una ciudad acostumbrada a convivir con sus propias leyendas. Las calles empedradas, envueltas en niebla, habían visto surgir los mitos del fantasma del Támesis, del barbero asesino de Fleet Street y del misterioso Jack el Destripador. Pero ninguna de esas historias se mantuvo tan persistente en el tiempo como la del vampiro de Highgate, porque no se trataba de un crimen ni de una invención popular aislada. Era un relato nacido en el corazón de la vida cotidiana, en un lugar real, con testigos que afirmaban haber visto algo con sus propios ojos. A medida que los testimonios se repetían, el rumor empezó a tomar una forma definida. Ya no se hablaba de un ser oscuro o de una sombra, sino de un hombre alto y pálido, envuelto en una capa negra, que merodeaba entre los mausoleos y desaparecía sin dejar rastro. Los que aseguraban haberlo visto describían una figura elegante, casi distinguida, con un porte antiguo que recordaba a los retratos de los nobles victorianos. En las noches más frías, se decía que aparecía en las avenidas más elevadas del cementerio, inmóvil, como si vigilara las tumbas. Ese detalle, la idea de un vigilante entre los muertos, lo distinguió de otros fantasmas. El vampiro de Highgate no parecía querer asustar, sino custodiar. El rumor pronto se mezcló con la literatura. El auge de las novelas góticas y la publicación de Carmilla en 1872 habían popularizado el mito del vampiro femenino, seductor y melancólico, y Drácula de Bram Stoker, publicada en 1897, consolidó el modelo masculino, aristocrático y europeo. En ese contexto, los londinenses comenzaron a ver en el supuesto ser de Highgate una manifestación real de lo que la literatura describía. Aunque Stoker nunca mencionó el cementerio directamente, vivía en Londres en el mismo periodo en que se publicaban los informes y conocía bien la zona norte de la ciudad. Algunos investigadores literarios modernos sostienen que el ambiente gótico del cementerio y su reputación como ciudad de los muertos influyeron en la construcción de su Drácula. El vínculo entre el mito de Highgate y la literatura gótica fue más que una coincidencia. Ambos nacieron del mismo miedo colectivo. La Inglaterra victoriana era una sociedad que hablaba abiertamente de progreso, pero vivía con un profundo temor a la corrupción del cuerpo y del alma. Los cementerios eran, al mismo tiempo, espacios de orden urbano y recordatorios de que el control humano sobre la muerte era limitado. El vampiro, entendido no solo como un ser que succiona sangre, sino como una figura que se resiste a desaparecer, representaba ese miedo a la persistencia de lo muerto. Los testimonios sobre el supuesto vampiro continuaron apareciendo de forma esporádica hasta bien entrado el siglo XX. Algunos visitantes afirmaban haber sentido que una presencia los observaba o que el aire se enfriaba de golpe al pasar por ciertas secciones del cementerio, especialmente el Círculo de los Líbano, donde los mausoleos se abren en pasillos circulares de piedra y las raíces de los árboles se entrelazan con las tumbas. No eran apariciones claras, sino sensaciones, ecos, sombras, pero en una ciudad tan marcada por su historia y sus temores, eso bastaba para mantener el mito vivo. De este modo, Highgate se convirtió en un símbolo. Ya no era solo un cementerio monumental, sino un escenario cargado de significado. Representaba el cruce entre lo racional y lo oculto, entre el progreso y la superstición, entre la vida moderna y el miedo ancestral a la muerte. El vampiro de Highgate encarnaba todo aquello que el Londres victoriano no podía admitir abiertamente: la fascinación por lo prohibido, la inquietud ante la decadencia moral y el deseo de que incluso la muerte tuviera su propia historia. Cuando el siglo XX comenzó, Londres cambió su rostro, pero no su memoria. Las fábricas sustituyeron los talleres, los tranvías recorrieron las avenidas y el humo cubrió las fachadas victorianas. Sin embargo, los cementerios monumentales, y en especial Highgate, permanecieron como testigos silenciosos de la era que los vio nacer. Con el tiempo, el lugar perdió su esplendor. Los familiares dejaron de visitar las tumbas, los mausoleos comenzaron a deteriorarse
y la vegetación cubrió los senderos como si la naturaleza reclamara lo que la ciudad le había arrebatado. Fue en ese ambiente de abandono y misterio donde la vieja leyenda del vampiro encontró nueva vida. Durante la primera mitad del siglo XX, algunos visitantes y trabajadores del cementerio afirmaron haber visto figuras entre las lápidas o luces extrañas en las criptas. Eran testimonios dispersos, a menudo sin relación entre sí, pero que coincidían en los detalles. Una presencia alta, vestida de oscuro, que aparecía brevemente y desaparecía sin dejar huella. Los periódicos locales apenas les prestaron atención, pero los guías del cementerio comenzaron a mencionarlo como una curiosidad histórica. El mito del vampiro de Highgate, nacido en la época victoriana, sobrevivía así como parte del folclore urbano de la capital británica. El verdadero resurgir llegó en la década de 1970, cuando el cementerio volvió a ser protagonista de las páginas de sucesos. En 1970, un grupo de jóvenes investigadores del ocultismo afirmó haber detectado una entidad sobrenatural en Highgate. Las televisiones locales y los diarios sensacionalistas, siempre atentos a lo extraño, se hicieron eco de la noticia. Durante semanas, los medios hablaron del vampiro moderno de Highgate, relacionando los supuestos fenómenos con los rumores decimonónicos. Aquella oleada de interés popular convirtió al cementerio en escenario de vigilias, rituales improvisados y titulares exagerados, donde se mezclaban la superstición, la curiosidad y el espectáculo. El mito había regresado, pero ahora con el lenguaje de la cultura mediática. Los historiadores y los cuidadores del cementerio reaccionaron con cautela. Recordaron que las historias de vampiros en Highgate no eran nuevas. Las más antiguas databan de los años 1880 y 1890, mucho antes del caso moderno. El resurgir del mito solo demostraba su fuerza simbólica. En realidad, el vampiro de Highgate no era una figura concreta, sino una metáfora cambiante. En la época victoriana había representado el miedo a la corrupción física y moral. En el siglo XX, el miedo a lo desconocido en una sociedad cada vez más racional y secularizada. Hoy, el cementerio de Highgate es uno de los lugares más visitados de Londres. Miles de turistas recorren sus avenidas, guiados entre las tumbas de personajes célebres como Karl Marx, George Eliot o Douglas Adams. En los recorridos oficiales, los guías mencionan la leyenda del vampiro como parte de la historia del cementerio, sin afirmar ni negar nada. Es una forma de mantener viva una tradición que pertenece tanto a la literatura como a la memoria urbana. Para los londinenses, el vampiro de Highgate es menos un monstruo y más un reflejo de su propia ciudad, una mezcla de historia y mito, de belleza y decadencia, de pasado y presente entrelazados. A más de un siglo de los primeros rumores, la figura del vampiro sigue apareciendo en novelas, documentales y producciones culturales, pero lo verdaderamente fascinante no es si existió o no, sino por qué necesitamos seguir contándolo. La historia del vampiro de Highgate habla, en el fondo, del temor universal a la muerte y de la esperanza, casi irracional, de que algo, una sombra, una presencia o una voz sobreviva a ella. En ese sentido, el mito no es una superstición, sino una forma de memoria, una manera de recordarnos que, en el corazón de las ciudades más modernas, todavía hay lugares donde la historia respira entre las tumbas. La doncella de Loreley. A lo largo de Europa, pocos ríos han tenido una carga simbólica tan profunda como el Rin. Desde la Edad Media, fue una vía de comunicación esencial que unía territorios, transportaba mercancías y al mismo tiempo separaba culturas. Pero para los pueblos que vivían a orillas de sus aguas, el Rin no era solo un río, era una presencia viva. En sus orillas se levantaron castillos, abadías y aldeas, y también surgieron historias sobre criaturas y espíritus que habitaban sus profundidades. Entre todas ellas, ninguna alcanzó tanta fama ni tantas versiones como la de Loreley, la doncella que, según la tradición, transformó el río en un espejo del deseo y la perdición. El escenario de la leyenda existe y puede visitarse todavía hoy. La Roca de Loreley, una formación natural que se eleva más de 130 metros sobre el río, cerca de la ciudad alemana de St. Goar. A simple vista, es un lugar impresionante. En ese punto, el Rin se estrecha bruscamente y las corrientes aumentan su fuerza, convirtiéndolo en uno de los tramos más peligrosos para la navegación fluvial. Desde los primeros registros medievales,
Los barqueros temían esas aguas. Muchos barcos encallaron o se hundieron, y los lugareños, incapaces de explicar la frecuencia de los accidentes, comenzaron a hablar de una presencia que moraba en la roca. Así, lo que era un fenómeno natural, las corrientes y remolinos creados por la forma del terreno, se convirtió en el primer germen del mito. Los relatos orales de los siglos XIV y XV hablaban de una mujer misteriosa que aparecía sobre las aguas o en lo alto del acantilado. Algunos decían que era una ninfa, otros una bruja, y otros simplemente un espíritu del río. No se trataba todavía de la figura romántica que conocemos, sino de una presencia más ambigua, mezcla de advertencia y misterio. En ciertas versiones, la mujer tenía la función de alertar a los marineros del peligro, casi como una protectora de los navegantes. En otras, era la causante de su desgracia. Estas diferencias no eran casuales, reflejaban las creencias cambiantes de la época, donde el antiguo paganismo germánico convivía todavía con la visión cristiana del mundo. El cristianismo, al extenderse por las regiones del Rin, reinterpretó aquellas figuras femeninas ligadas al agua como ninfas, ondinas o diosas fluviales, y las transformó en símbolos de tentación o castigo. Lo que antes era un espíritu protector pasó a verse como un peligro para el alma. De ese modo, la figura de Lorelei comenzó a consolidarse como una encarnación de la seducción fatal. Una mujer que, traicionada o condenada, atrae a los hombres hacia la ruina. No era una historia de amor, sino una advertencia moral envuelta en belleza. En esos primeros siglos, la leyenda se transmitía de boca en boca entre los navegantes, los comerciantes y los peregrinos que cruzaban el Rin. Nadie la escribía todavía, pero todos sabían de ella. Los viajeros que pasaban por la roca evitaban mirar demasiado tiempo hacia las aguas o cantar mientras remaban, por miedo a despertar a la doncella. Así nació la idea de que la roca de Lorelei no solo era peligrosa por sus corrientes, sino también por su voz. Era el inicio de una historia que, siglos después, se convertiría en una de las más emblemáticas del folclore europeo. A comienzos del siglo XIX, cuando Europa empezaba a redescubrir sus raíces medievales a través del movimiento romántico, la leyenda de Lorelei adquirió su forma definitiva. Fue el escritor Clemens Brentano, uno de los grandes recopiladores del folclore alemán, quien dio nombre y vida a la protagonista. En su poema Lorelei, 1801, Brentano reunió los elementos dispersos de las viejas tradiciones orales y les dio una estructura moral y emocional. En su versión, Lorelei era una joven de belleza extraordinaria, acusada de hechicería porque ningún hombre podía resistirse a ella. Los nobles, los soldados y los campesinos caían rendidos ante su presencia, y muchos, incapaces de soportar el rechazo, se quitaban la vida. Temiendo su poder, la sociedad la condenó injustamente. El poema cuenta que, desesperada por la traición de su amante y la hostilidad del pueblo, Lorelei pidió refugio en un convento. En el camino, se detuvo sobre la roca del Rin para mirar por última vez el lugar donde había amado. Al ver su reflejo en el agua, comprendió que su destino estaba sellado y se arrojó al vacío. Pero, según Brentano, el río no la mató, la transformó. Desde entonces su espíritu quedó unido al agua, y cada noche su canto se eleva desde la roca para atraer a los navegantes, repitiendo eternamente la melodía de su pena. Con esta versión, la leyenda local se convirtió en una historia universal de amor, culpa y destino. Años más tarde, otro gran poeta alemán, Heinrich Heine, retomó la historia y le dio el tono definitivo que conocemos hoy. En su poema Die Lorelei, 1824, mucho más breve y melancólico, el mito perdió su carácter moralista y se volvió símbolo del poder fatal del deseo. Heine no presenta a Lorelei como una bruja ni como una víctima, sino como una fuerza de la naturaleza, una mujer que canta en lo alto de la roca mientras los marineros, fascinados, se distraen y naufragan. No hay maldad en ella, ni castigo divino, solo el destino inevitable de quien sucumbe ante lo bello. Esta interpretación marcó un cambio profundo. Lorelei dejó de ser una advertencia moral para convertirse en una metáfora poética. La versión de Heine, acompañada por la música de Friedrich Schiller, convirtió la historia en una canción popular en toda Alemania. Era fácil de recordar, sencilla de cantar y evocadora del paisaje del Rin. Desde entonces, Lorelei dejó de pertenecer al ámbito rural y pasó a formar parte de la cultura nacional alemana.
Su historia unía la emoción trágica del romanticismo con el orgullo de un paisaje que definía la identidad del país. Así, lo que comenzó como una creencia de pescadores medievales se transformó, en pleno siglo XIX, en una de las leyendas más reconocibles de Europa. La figura de Lorelei encajaba perfectamente en el espíritu romántico. Representaba la dualidad entre razón y sentimiento, entre lo humano y lo natural, entre la belleza y la destrucción, en una época en la que los artistas buscaban inspiración en los paisajes salvajes y en las pasiones extremas. La imagen de una mujer que canta sobre un acantilado y provoca la muerte sin proponérselo era tan poderosa que trascendió las fronteras alemanas. Pronto aparecieron versiones en Francia, Inglaterra y Escandinavia, y el nombre de Lorelei se convirtió en sinónimo de mujer fatal, la figura literaria que combina fascinación y peligro. Con el tiempo, la historia se asentó definitivamente en el imaginario europeo. Cada generación le añadió matices nuevos. Unos la veían como símbolo del amor imposible, otros como representación de la libertad frente a las normas sociales, y algunos como simple leyenda de marineros. Pero en todos los casos, la Roca del Rin seguía siendo el punto de unión entre lo real y lo mítico, entre la geografía y la emoción. Lorelei ya no era solo un personaje, sino una parte inseparable del propio río. Si uno viaja hoy hasta la Roca de Lorelei, comprenderá con facilidad por qué ese lugar dio origen a una de las leyendas más duraderas del continente. La formación se levanta sobre un meandro estrecho del río Rin, en un tramo donde las aguas cambian de profundidad de forma repentina, y las corrientes se arremolinan contra las paredes de piedra. El sonido del agua que golpea las rocas, unido al eco natural que devuelve la montaña, crea un efecto acústico peculiar. Cualquier voz o canto parece multiplicarse y flotar en el aire. Para los viajeros medievales, que desconocían la explicación física de ese fenómeno, aquel eco era la prueba de una presencia sobrenatural. El río hablaba, y ese lenguaje del agua fue el origen de la leyenda del canto de la doncella. El paisaje, además, jugaba un papel esencial en la imaginación colectiva. En los días de niebla, el Rin se convierte en una franja gris y silenciosa, y la roca se recorta como una silueta oscura en el horizonte. Los barqueros que navegaban por esa zona describían haber visto luces o reflejos sobre la superficie, especialmente al atardecer. Hoy sabemos que eran simples efectos de refracción, pero en aquel tiempo, con la superstición aún presente, todo fenómeno extraño era interpretado como una señal. Las aguas traicioneras del Rin se convirtieron así en escenario perfecto para proyectar los miedos humanos, la soledad, la traición, la atracción por lo prohibido. Con el paso de los siglos, distintas versiones de la historia circularon por las aldeas y las ciudades del valle. En algunas, Lorelei no era una víctima, sino una ninfa castigada por desobedecer a los dioses del río. En otras, había sido una mujer mortal que había seducido a un clérigo o a un noble, y su muerte era vista como un acto de justicia divina. Incluso existían versiones en las que no moría. El agua la transformaba en sirena y se decía que, en las noches de tormenta, podía verse su figura moviéndose entre las olas. Esta diversidad de versiones demuestra que la leyenda nunca perteneció a un único autor, sino al pueblo entero que la reinterpretaba según su tiempo y sus creencias. El mito se fue adaptando a las necesidades de cada generación. En los pueblos cercanos, se contaba a los niños para enseñar prudencia y respeto al río. En la literatura, los poetas lo convirtieron en símbolo del deseo imposible. En la música, su historia se transformó en melodías melancólicas que evocaban la nostalgia por un pasado idealizado. Y en la pintura, los artistas del romanticismo representaron a Lorelei como una figura solitaria, sentada sobre la roca, con el cabello dorado iluminado por la luna. Esa imagen mitad humana, mitad símbolo se convirtió en una de las más reproducidas del arte europeo del siglo XIX. La expansión del mito no se limitó a Alemania. En Francia, Inglaterra y Escandinavia, el nombre de Lorelei comenzó a aparecer en antologías y canciones populares, siempre asociado a la idea de una mujer encantadora cuyo poder conduce a la ruina. La figura de la mujer fatal, que dominó la literatura y el arte europeo en la segunda mitad del siglo XIX, encontró en ella un antecedente perfecto. Pintores como John William Waterhouse y escritores como Gautier o Baudelaire reinterpretaron su esencia en distintas formas, transformando a Lorelei en un arquetipo universal, la belleza que atrae y destruye. En Alemania, mientras tanto, la leyenda se convirtió en parte de la identidad nacional.
A lo largo del Rin, muchas localidades comenzaron a reivindicar su vínculo con la historia. Se levantaron miradores, se organizaron festivales y se compusieron óperas y baladas dedicadas a la doncella del río. Para los viajeros del siglo XIX, el Rin era sinónimo de romanticismo, y la roca de Loreley, su corazón simbólico. La leyenda, que había nacido del miedo a las aguas peligrosas, se transformó en una historia de amor trágico que atrajo a poetas, músicos y turistas. Más allá de la leyenda, la historia de Loreley tiene una base real muy precisa. La roca que lleva su nombre se encuentra en uno de los pasos fluviales más peligrosos de toda Europa. Durante siglos, los marineros tuvieron que maniobrar con extremo cuidado para no chocar contra las corrientes o las rocas sumergidas. Los registros de la navegación del siglo XVIII documentan decenas de naufragios en ese punto concreto. En una época en la que las causas naturales eran difíciles de comprender, el relato de una mujer sobrenatural que atraía a los barcos ofrecía una explicación sencilla y, sobre todo, comprensible. Así, lo que comenzó como un intento de interpretar un fenómeno físico, acabó convirtiéndose en un mito profundamente humano. Una historia sobre el poder del miedo, la culpa y la belleza. Con el paso del tiempo, la roca de Loreley dejó de ser vista como un lugar maldito y pasó a convertirse en un símbolo cultural. A lo largo del siglo XIX, con el auge del turismo romántico, miles de viajeros acudían al Rin atraídos por la poesía y la pintura que idealizaban sus paisajes. La figura de la doncella se transformó entonces en emblema del romanticismo alemán. En el siglo XX, cuando el país buscaba reconstruir su identidad tras las guerras, la leyenda fue reinterpretada como parte del patrimonio nacional. Un relato que no hablaba de culpa ni castigo, sino de la relación del pueblo con su tierra, con su historia y con su río. Hoy, la roca de Loreley es uno de los lugares más visitados de Alemania. Desde el mirador se puede ver el estrechamiento del Rin, los restos de antiguos castillos y el valle cubierto de viñedos. Allí, una escultura de bronce representa a la doncella sentada sobre una roca, mirando hacia las aguas, con el cabello extendido y el rostro sereno. Cada año, se celebran festivales, conciertos y representaciones teatrales dedicados a su historia. En las noches de verano, se proyectan luces sobre el acantilado mientras una voz recita el poema de Heine, recordando a los visitantes que el canto de Loreley sigue vivo en la memoria del Rin. Sin embargo, más allá de la música, los poemas o el turismo, lo que ha mantenido con vida esta historia es su significado. Loreley no es solo una figura de leyenda, sino un reflejo de la relación del ser humano con la naturaleza, la fascinación por lo que no puede controlar. Su canto no representa el mal, sino la atracción por lo desconocido, por aquello que, aunque nos advierte del peligro, seguimos buscando. En cada generación, la leyenda adopta un nuevo sentido. Para algunos, es una historia de amor imposible. Para otros, una advertencia sobre la vanidad. Para muchos, simplemente una metáfora de la belleza que deslumbra y destruye. Lo cierto es que la voz de Loreley nunca ha dejado de escucharse. A través de los siglos ha cambiado de forma, pero no de función. Sigue recordando a quienes pasan por el Rin que los mitos nacen de los lugares donde el hombre se enfrenta a sus límites. Loreley, la doncella que se arrojó al río y quedó unida a su corriente, es al mismo tiempo una historia de amor, una tragedia y una lección. Su roca, su canto y su nombre son la prueba de que las leyendas no desaparecen. Se transforman con el tiempo, como las aguas del río que las inspiran.